En este vídeo vamos a intentar buscar el impulso de un subgrave. Como hemos visto en el resto de vídeos, un subgrave no consta o no produce un impulso definido, ya que sus periodos son muy largos. Por tanto, su impulso se extiende a lo largo del tiempo y no tiene un impulso corto definido como las frecuencias agudas. De hecho, para medir la respuesta de una sala, antiguamente siempre se hacía con un pistoletazo, con una palmada, con una explosión de un globo, con frecuencias siempre que tenían un impulso, unas frecuencias agudas con unos periodos muy cortos, y así se podía saber, por ejemplo, el tiempo de reverberación de una sala o la respuesta de una sala. Sin embargo, veremos que con el subgrave esto es mucho más difícil. Por tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a empezar reproduciendo ruido rosa por este subgrave y vamos a ir viendo diferentes trucos. Aquí tenemos ya la respuesta del subgrave. Aquí tenemos su curva de fase todavía retrasada porque no está sincronizada con la referencia, y aquí en la respuesta al impulso, en la ventana Live IR, podemos ver que no vemos un impulso definido. ¿Cómo podríamos tener un impulso más claro, más definido? Pues agregando componentes medias y agudas a este subgrave. Este subgrave ahora está filtrado con un filtro Link with Relay pasabajos de cuarto orden. Sin embargo, si nosotros empezamos a quitar ese filtro y dejamos que produzca frecuencias más agudas, podremos de alguna manera ver mejor ese impulso, esa respuesta impulsiva de la sala producida por el subgrave. Por tanto, vamos a retirar este filtro, vamos a poner off. Y ahora lo que vemos es que todavía seguimos sin ver el impulso definido. Sin embargo, tenemos un recurso. Esta ventana está en modo lineal. El manual de Smart nos dice que para ver mejor la respuesta al impulso de un subgrave nos recomienda ver esta ventana en logarítmico, donde ya vemos que empieza a aparecer un pico de sonido directo y luego las reflexiones, y también recomienda ponerlo en modo ETC, Energy Time Curve, donde vemos también que se puede apreciar mejor esta pequeña energía de impulso, impulsiva. De hecho, vamos a hacerle un poquito de zoom y podemos ver el impulso, que aproximadamente, pues el sonido directo llega a los 7-8 milisegundos después de reproducirse desde el cono y llegar, por tanto, después de 8 milisegundos llega a la cápsula del micrófono. De hecho, si ahora realizamos un localizador de retardo, el botón Find, nos dice que aproximadamente este subgrave está a poco más de 2,5 metros, 2,76 metros. Podemos averiguar si esta cifra ahora es cierta o es mentira midiéndolo con un flexómetro. Vamos a probar y vamos a poner el metro justo en el centro del cono y vamos a irnos hasta la cápsula. Y podemos ver que nos marca aproximadamente unos 245 centímetros, es decir, 2,45 metros. Esta es una cifra muy aproximada, ya que hay que tener en cuenta que este procesador es digital y tiene una latencia de medio milisegundo. Aproximadamente medio milisegundo van a ser esos 20 centímetros o 30 centímetros que nos faltan para llegar a estos 2,76 metros. Por tanto, es una respuesta muy acertada. De hecho, fijémonos que si no reproducimos frecuencias agudas y volvemos a filtrar el subgrave, vamos nuevamente a ponerle el filtro Link with Relay de cuarto orden, vamos a ver que es imposible para Smart localizar su impulso. Si ahora ponemos Find nuevamente,
ya no nos dice que está a 2,76 metros, sino que está casi a 6 metros. Por tanto, es imposible que podamos ver su impulso y podamos saber a qué distancia está. Y por tanto, sería muy difícil alinear en tiempo este subgrave con el resto de sistemas de sonido del concierto. Por tanto, lo que vamos a hacer es volver a quitarle el filtro momentáneamente. Vamos a dejarlo nuevamente en off. Y lo tenemos. Y ahora, como segundo truco, ya sabemos aproximadamente que estamos a unos 2,76 metros desde la cápsula hasta el cono, y vamos a hacer otro truco que va a ser evitar los reflejos del subgrave. Claro, un subgrave tiene también el inconveniente de que sus reflejos, sus reflexiones son bastante poderosas, tienen mucha energía y por tanto van también a engañar al sonido directo, a Smart, que nunca va a saber cuándo viene el sonido directo y cuándo vienen las reflexiones. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es, en vez de poner el micrófono aquí, que recoge tanto el sonido directo como las reflexiones en el suelo y en las paredes, vamos a ponerlo justo a ras del suelo para que solamente recoja el sonido directo e inmediatamente después, sin ningún tipo de retardo, recoja también las reflexiones. Así es como lo hacen, por ejemplo, los fabricantes cuando miden. Podemos ver fotos de Meyer Sound donde mide sus cajas y podemos ver que coloca el micrófono a ras del suelo. Es poco realista, ya que nunca va a haber público aquí en el suelo escuchando, pero nos va a servir para poder ver muy bien el impulso. De hecho, vamos a probar nuevamente. Y aquí lo tenemos, con mucha mayor energía y mayor precisión podemos ver ese impulso del subgrave, mucho más definido, que vemos que tiene mucho mayor nivel que antes. Aquí nos dice que efectivamente llega con 6,7 milisegundos de retardo, es decir, que tenemos una distancia aproximadamente, vamos a hacer el find, una distancia de 2,3 metros desde el cono hasta la cápsula. Vamos a insertar este retardo a la referencia también para tener sincronizada la señal, y ahora ya vemos aquí efectivamente la curva de fase correcta del micrófono, la curva de fase del subgrave, y vamos a volver a medir a ver si es cierto que entre el cono y la cápsula median 2,3 metros. Vamos a volver a ponerla. Ponemos el metro justo en el centro del cono. Y efectivamente tenemos 2 metros aproximadamente hasta la cápsula, 2 y pico metros, y esos 30 centímetros que nos faltan los tenemos en el procesador, que tiene esa latencia de medio milisegundo, que son esos 30 centímetros que nos faltan, y por tanto ya tenemos una medición correcta del subgrave. Por tanto, ya hemos aprendido a medir el impulso de un subgrave, lo cual nos va a servir para poder alinearlo con el resto de sistemas y así luego poder hacer el segundo paso, que va a ser el de enfasarlos en la zona de cruce.